Bueno, pues aquí estamos en el siguiente episodio del podcast de Camper Play, el almacén del friki. Yo soy Ariel Esteban, alias Aris Rayonga, y estoy aquí con mi padre, Quique el Bombero, que de pequeño lo conocían así, Quique el Bombero. De pequeño, ¿no? Bueno, de pequeño yo, Vale. porque también teníamos a Quique Flauta y era Quique el Bombero. Y hoy vamos a hablar un poco pues, de eso de los bomberos, de cómo entró en bomberos, de por qué entró, cosas, anécdotas que pues, a mí me ha ido contando y graciosas algunas y otras curiosas más que nada. Y nada, estaremos charlando un poquito con él, media hora, 3 cuartos y ya está. Más conocido, Quique Esteban. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, de momento bien, sí. Cuando te haga preguntas ya veremos, ¿no? Sí, porque me pillas un poco así de sorpresa y Bueno, no sabía muy bien. bueno, tú ahora ya estás retirado, ¿no? Estoy jubilado. ¿Cuánto hace que de la jubilación ya? Pues fue en el 2012. Pues 11 años. Bien. 11 años. Porque los bomberos ahora ya os jubiláis a los 60. Sí, a los 60, incluso alguno, si ya tiene los 30 años cumplidos de servicio, puede jubilarse como se han jubilado a los 59, 59. algunos. Esa es una lucha que también os costó, ¿no? Porque antes era a los 65 como todo el mundo. Como todo el mundo, a los 65. Lo que pasa es que los sindicalistas, los compañeros sindicalistas, vieron que muchos de nosotros padecíamos del corazón, padecíamos un estrés especial, y entonces, por recomendación médica, investigaron y preguntaron y conseguimos la jubilación a los 60 años, pero lo que el Estado nos impuso es que nos pusiéramos de acuerdo todos los bomberos de España, De toda España. de todas las comunidades, de puertos, de aeropuertos, de diputaciones, de empresas incluso, porque había empresas como la SEAT que tenía su propio cuerpo de bomberos. Bueno, ellos trabajaban, pero a una señal determinada de alarma ellos dejaban el torno, el montaje o los neumáticos o lo que tuvieran asignado y tenían que ir a un cuarto especial donde tenían su uniforme para poder atajar cualquier conato de incendio que hubiera en la fábrica. Esos son bomberos de empresa que se le llama, ¿no? Y entonces, yo no sé si me parece que fue un poco de astucia por parte del gobierno, ¿no? Dice, porque no se pondrán de acuerdo, porque los de Guipúzcoa, los de Bilbao, los de Sevilla, los de Zamora, los de Barcelona, los de Hospitalet, no sé. Pero al final nos pusimos todos. Sí que verdad que bomberos es como un colectivo muy unido siempre. Sí. Aunque seas eso, bombero de Madrid, bombero de Ourense o de Cataluña, Sí. siempre es como vamos a una y sois los que más la liabais. Bueno, en cuanto a show, a espectáculo. Sí, había un poco de gamberrismo en este sentido, tirar petardos, tirar espuma en las manifestaciones. Siempre de buen rollo. De buen rollo, con música, bombos y petardos gordos, sirenas de que llevábamos acopladas a una batería. O sea, tratábamos de hacer ruido. Y sí, fuimos varios colectivos de España a Madrid. Tuvimos un par, yo creo que fui 2 veces a Madrid a manifestarnos delante del Congreso de los Diputados para que aceptaran nuestra jubilación a los 60. Y lo conseguimos. Porque también yo me imagino ver a un bombero de 65 años viniendo y es como, pues si casi te tengo que rescatar yo y bajar juntos las escaleras. O sea, sí que siempre se ha dicho el cuerpo de bomberos, que es más que un cuerpo, sí, pero no es lo mismo un chaval de 30 años con un bombero de 65 o incluso de 60. Evidentemente, pero piensa que había bomberos que, aun teniendo 62 y 63 años, seguían yendo al gimnasio y seguían participando en pruebas atléticas, en maratones de la ciudad, en fin, que se les veía tíos cachas. No todos, porque otros llevábamos pues otra vida más sedentaria,
Y entonces, pero había algunos que sí, sí. Porque tú, ¿cuándo entraste a bomberos? En el en el mes de noviembre del 1978. O sea, tenías 26. Sí, 26 Sí, años. 26 años. Yo aún no había nacido. No, no, Me no. quedaban 3 años, 3, No, no, 4 años para nacer. ni yo me había casado con tu madre. ¿Cuándo os casasteis? En el 79. Sí, en el O sea, un 79. año. Bueno, no llegaba. Pues entonces, si estás en noviembre del 78, Claro, te casaste. claro. Mañana Mañana es el aniversario de tu boda. 2 de junio, ¿no es, no? 2 de junio. Pues mañana es el aniversario de tu boda. Acuérdate por si tienes que ir a comprar algo ahora. Y entraste, o sea, tú para entrar no era tu vocación entrar de bombero. No, no. O sea, mi oficio siempre de aprendiz fue electricista. Estuve trabajando de aprendiz desde los 14 años hasta los 26. Lo que pasa es que yo, en el último trabajo que tuve, no por parte mía, pero por parte de mis compañeros, no había mucho feeling con el jefe. Ujú. Y había un ambiente raro en la empresa. Y entonces yo tenía que ayudar a otros que estaban enfadados, empreñados con el jefe. Al estar ellos empreñados, no hacían su trabajo. Lo ralentizaban, ponían pegas, y yo tenía que estar al lado de ellos y no me gustaba el trato. Entonces, a buenas le dije a mi jefe, mire, me voy y buscaré otro taller, otro sitio donde trabajar. Muy bien, muy bien. Pero me pilló que no conseguí trabajo cuando me salí de esta empresa. Estuve ayudando a un pintor a hacer trabajos esporádicos. Me apunté a prestamistas, que son hombres que cogen un operario y lo destinan a una empresa para poder terminar a punto Vale. un contrato. Entonces eran trabajos Muy muy esporádicos. lo que diríamos ahora trabajo basura, ¿no? Sí, exacto, o exacto. temporal. Sí, temporal. Estás 2 días en una obra, al tercero en otra para acabar. Adelantas faena para que los contratos que tienen otros empresarios no les culpen o no les multen, y luego pues has terminado esa faena y ya adiós. Entonces tampoco estábamos asegurados con los prestamistas y era un rollo. Entonces mi padre vio que había en el periódico o en la radio unas oposiciones a bombero, pero yo ni puñetera idea de bomberos, yo, pues, si no me veo ni capaz. Y entonces me dijo mi padre, bueno, prueba, ya que estás así sin trabajo, prueba. Fui a la dirección en la calle Provenza, al cuartel que era el principal, solicité una instancia para poder entrar. Todo eso que ahora hacemos por internet, ¿no? Sí, es lo que ahora se hace por internet. Pero yo tuve que ir a pedir la instancia, justo salí del despacho, entré a tomar un cortado en el bar que hay delante del cuartel de bomberos, y allí mismo la rellené en la mesa del bar y la entregué ese mismo día, pensando, bueno, mira, Por probar, ¿no? sí, lo que pedían era que no pasara de 28 años, que tuviera una estatura mínima, que tuviera conocimientos de algún oficio, que tuviera el servicio militar cumplido, ¿y qué más? Y Una actitud física mínima, ¿no? sí, claro, pero eso me lo hicieron Después. en las pruebas. No, en la instancia tenía que poner esto, los estudios que yo había hecho, que hice estudios de formación profesional de electricidad, y eso sí, también lo puse, y que sabía el catalán hablado, en fin, una serie de preguntas que ponía en la instancia. Sorpresa mía, al cabo de un mes o 2 meses o 3 meses, no me acuerdo, me vino un aviso de que me presentara a hacer las pruebas físicas. O sea, no te hicieron examen teórico previo. No, el teórico fue después. después.
La primera prueba fue las pruebas físicas. Entonces, una vez allí, me dijeron, preséntate con pantalón corto, bañador, zapatillas para correr tipo tenis, toalla y, bueno, los útiles para poderte secar. Vale, pues me presenté ahora no recuerdo cómo se llama, bueno, en un centro, en el Serraima, En un estadio, ¿no? en un estadio, sí. Y entonces allí, pues empezamos. La primera prueba era correr alrededor del estadio durante un cuarto de hora, a ver, y ellos controlaban cuántas vueltas dabais en un cuarto de hora. Creo que eso ahora se llama el test de Cooper, que en un tiempo tienes que hacer un mínimo de... Sí, Pues eso, creo que ahora le he puesto... pero el test este que tú dices es saltar el plinto. No, eso es la prueba de agilidad. El test de Cooper es eso, tienes eso, 12-15 minutos para hacer X kilómetros como mínimo. Eso es. Pues ellos contaban, nos dieron unos dorsales y sabíamos cuántas vueltas se daban en un cuarto de hora, ¿no? Y nos aconsejaron sin parar. Entonces, bueno, una de las formas que podías hacer es dejar de correr, ir caminando y volver a correr. Pero si te parabas, estabas fuera. Te descalificaban. Después de esta prueba era subir cuerda sin presa con los pies, a pulso, una maroma gorda, 5 metros, tocar el techo y volver a bajar. Otra prueba era de halterofilia. Era levantar como mínimo 50 kilos en dos halteras, dos pesas con una barra. Mínimo 50 kilos. Entonces, yo probé 50 y los profesores, los examinadores me dijeron, si quieres puedes contra más peso levantes, más posiciones ganas, más puntuación. Claro, yo empecé con 50, bien. 55, bien. 60 y creo que hasta 65. Y ya vi que ya no podía y dije, aquí se acaba así. Si otros lo hacen mejor, pues lo han hecho mejor. Luego era salto de altura, mínimo 1,10 m, que también luego contra más subía, subiendo la vara, la regla, y contra más saltaras, más puntuación. Eso en altitud. En longitud también. Mínimo eran 3 metros, me parece, o 2,50, mínimo. Si los aspirantes como compañeros como yo no superabas esa prueba, ya estaba mínimo, ya no podías hacer nada. Y entonces creo que salté 3 y pico, 4, no me acuerdo. No me acuerdo. De esto hace ya 43 años. Luego una prueba de natación en piscina olímpica, 25 y 25, sin parar y también controlado por tiempo. Entonces todos los que hacían menos tiempo, pues eran más puntuación. Vale. Y luego, aparte, estas son las pruebas físicas. Las pasé, me llegó otra carta a casa diciendo que había superado las pruebas físicas y que me convocaban a una prueba de oficio. Yo me presenté como electricista, pero había pruebas para albañiles, carpinteros, soldadores y conductores. Los conductores tenían que tener carnet de primera y todo eso. Y bueno, cada oficio tenía... en la escuela del CLOC, me parece que nos hicieron. En el ETP. Sí, me parece. Es que ahora, como variamos de sitios... Bueno, a los electricistas nos dieron una tabla de madera. Entonces había aquí una serie de cables, grapas, herramientas, alicates, martillo, destornillador, conmutados, una reactancia, un tubo fluorescente, un portacebador y cables. Y teníamos que montar en el tablero un esquema conmutado para encender el fluorescente. De un fluorescente, no de una bombilla, de un fluorescente. O sea que el fluorescente, sabes tú que, bueno... Antaño, ahora con los LEDs... Sí, claro. Tenía que entrar en la reactancia, de la reactancia a una patilla del tubo fluorescente, del tubo fluorescente al cebador y la otra patilla corriente, pero además conmutado, que funcionara apagado por aquí y encendido conmutado. O sea, no era una prueba
No era conectar dos cables. que si no eras del oficio no era fácil superarla. Y hablando de anécdotas, recuerdo que nos dijeron, no se puede hablar con los que tienes A los lados. a los lados. El que hable con el que esté a su lado, descalificado. Y bueno, yo iba trabajando, iba poniendo... y además contaba la presentación. Tenía que estar bonito, ¿no? Tenía que estar bonito. Yo me cuidé de que todo tuviera sus ángulos cuadrados, rectos, tal y cual, y pom. Y mientras tanto, como anécdota, el compañero que tenía aquí a la izquierda, me decía, oye, este cable se pone en este borne en flojito, ¿sabes? Y yo miraba de reojo, no, en ese cable no, en el otro. Y claro, porque si me pillaban a mí, nos descalificaban. O a él o él o a ti. Claro, nos descalificaban. Primero mirando que los examinadores estuvieran lejos. No, allí no, en el otro, en el otro. Bueno, esa es una anécdota. Total, yo acabé mi trabajo y lo presenté. Entonces, bueno, acabaron todos, o a medida que íbamos acabando, también teníamos tiempo. Recuerdo que teníamos tiempo. Yo lo acabé en el tiempo más o menos establecido que habían determinado y lo dejé y me fui. Y los demás compañeros que hacían la prueba de electricidad, pues allá. La prueba de albañil, por ejemplo, era levantar un trocito de muro y hacer un revoltón entre dos vigas. O sea, un revoltón, un medio tubo, una media caña, que se sabía el paleta que lo había hecho bien, que no... El carpintero era hacer en un marco las espigas que... O sea, no una madera encima de otra. Sino que quedase unidas entre ellas. Había que hacer sus espigas para que cuadraran, y entonces esa era la prueba de los carpinteros. Los soldadores me parece que era soldar varias cosas con eléctrica y con autógeno. Y también, claro, que estuviera bien el hilo bien hecho y todo. Curioso que no se soltase. Exacto. Y la prueba de conductor era coger el camión, dar una vuelta por el barrio de donde estaba y algunas preguntas de ellos. Perdón. Y la prueba de electricista, esta era la práctica, pero la teórica, recuerdo que era antes de esta, era que nos presentábamos todos los que manifestábamos ser electricista y había una mesa muy grande con muchos interruptores, enchufes, magnetotérmicos diferenciales, contactores, tubos, cables, relés, bueno, toda una serie de elementos eléctricos. Y el examinador así te dejaba de pie y con el dedo te decía, ¿qué es esto? Esto es un relé. Vale, ¿qué es esto? Esto es un magnetotérmico. Un enchufe. ¿Esto qué es? Un magnetotérmico. ¿Esto qué es? Un diferencial. ¿Esto qué es? Un interruptor. Claro, nosotros los electricistas conocemos si es un interruptor dándole la vuelta. No, en las patillas que tiene. Por los bordes que tiene. Si tiene 3 es un interruptor, si tiene 4 es un conmutado, ¿no? Y bueno, claro, cuando tú cogías la pieza y la veías, supongo que el examinador decía, este sabe de qué. Claro, porque a la vista son todo interruptores. A la vista son todo interruptores blancos, pero claro, tienes que girar para ver si es un magnetotérmico, y si es un conmutado, un interruptor o un decruzamiento. O un decruzamiento. Con respecto a los tubos, habían tubos que son los tubos los que se meten los hilos. ¿Este tubo de cuánto es? Pues de 11. Este de 13, este de 16. Este de 22. Igual con la sección de los cables. Exactamente. 0,5, 2. El examinador te daba un cable. ¿Este cable de cuánto es? Y tú lo tocabas 1,5, 4, porque tenías práctica. El electricista tenía práctica y solamente doblándolo o mirándolo ya sabías. Sí, este de 4, de 16, de 8. En fin, distintas secciones de cable. Y bueno, esa era la prueba. Y después de la prueba de oficio. Después de la prueba de oficio,
te llegaba otra Esperar, carta. Claro, te llegaba otra Ah, carta. no son 2 días, ¿no? No, claro, era cuando ellos hacían sus exámenes, la selección, sus O cuentas. sea, pero entre mandarte la carta, presentarte al examen y todo, o sea, a lo mejor pasaban 2 o 3 semanas. Fácil. Sí, oye, un mes o no recuerdo bien, pero tal vez un mes. Que ahora, por ejemplo, la semana pasada, que fue la semana pasada o hace 2, que presentó el Efra, mi hermano, Sí, a los 2 días sabía si iba a aprobar el examen o no. sí, bueno, porque entonces ahora Es todo por internet y corregido y colgado. entonces, Antes era como antes no, el examinador, pim, pasa el acta. estabas en casa esperando las cartas a ver si te citaban para la próxima prueba. Porque sí que nos habían avisado de que sería esto, exámenes Ujú. físicos, de oficio, de sanitarios también. Y bueno, llegó luego la orden, o sea, el aviso de presentarse en el cuartel de la calle Provenza para que nos hicieran el examen médico. Médico. Examen médico era que estuvieras bien, que De no lo- tuvieras sordera, de vista, que pudieras ver bien, creo que admitían con gafas, pero si no tenías gafas, pues mejor. Los pies planos Ujú. también nos tocaban teníamos que poner la planta del pie en un sitio con un espejo para Sí, que, eso lo he hecho yo de para, pequeño. para que te viera aquí el puente del pie. Luego que no te faltara ningún apéndice de, Ni de la mano ni de los dedo. pies. Sí, exacto. ¿Y qué más? Un examen de esto Un electrocardiograma. un electrocardiograma y auscultarte con la pieza esa. Sí. ¿Cómo se llama? Estetoscopio. Estetoscopio, sí. Como se llame. En fin, esta prueba. Y bueno, fueron pasando los días y yo tenía de novia a tu madre. Un día que la acompañaba a casa en el autobús, que pasaba justo delante del cuartel de la calle Provenza, iba al paralelo, me fijé y vi que la puerta estaba abierta y había un tablón grande con muchos papeles. Digo, Conchi, que me parece que ya están aquí los aprobados. O bajasteis del autobús. A la siguiente parada nos bajamos y fuimos allá y pregunté, oye, pues esta es la lista de los chicos aprobados. Digo, ¿puedo mirar? Sí, pues mira. Y entonces vi allí Enrique Esteban aprobado. O sea, no hiciste ninguna prueba como ahora en la oposición de cultura general de la. Sí, perdona. Una prueba de cultura general, pero muy sencilla. No me acordaba de esta prueba, sí. Era las 4 reglas, suma, resta, multiplicación, división, una regla de 3 y un dictado. Y pero de constitución y eso. No. No había un examen de. No. Llevo 6 meses estudiando la Constitución española o la Carta Municipal. No. Era cultura general, muy básico. Un dictado que tenías que poner las faltas de ortografía. La suma era una suma con varios números. La resta lo mismo, una multiplicación, una división y una regla de 3. Una regla de 3 sencilla, ¿no? Si esto tiene aquí y vas aquí, bueno, en fin, ahora no me acuerdo de qué tipo de regla de 3. Pero fácil. Fácil. O sea, era más difícil las otras, las de oficio y Sí, todo demás. exigían más de oficio que no de cultura. Vale. Sí, porque yo a lo largo de los años he experimentado que el oficio es indispensable para el trabajo de Más que saberte el artículo 4 de la Constitución. Claro, o cómo se llama el regidor de seguridad. Que va a cambiar de aquí 6 meses. O de cada 4 años, ¿no? O cómo se llama, cómo... El río que desemboca en el Llobregat. Sí, hoy en día hay unas preguntas que tienes que haber estudiado ingeniería para poder acceder a la oposición. Y el oficio, pues creo que tampoco, sí que lo valoran, pero no lo valoran. Creo que ahora, por lo que nos decía Lefra, es optativo el oficio. Te da más puntos, sí, pero si no... Si tienes 18 años y he aprobado bachillerato, me puedo presentar. Exacto. O si tengo una carrera de periodismo. Entonces, bueno, pues... Vale. Pero yo creo, después de haber estado 33 años de servicio, que el oficio es indispensable en bomberos, porque entramos en pisos donde hay que desconectar la luz o donde hay un... Claro, eso cuando entraste a bombero eran una de tus funciones, ¿no? Yo me acuerdo
que explicaba siempre un accidente de coche, desconectar la batería. Desconectar la batería. Incendio en casa, ves a quitar la luz, el agua y el gas, ¿no? Exacto. Esto, por El ejemplo, agua, porque cuando hay un fuego, pues las tuberías eran de plomo y se deshacían. Entonces había una pérdida de agua. que ayudaba a lo mejor a los bomberos, O a lo mejor no. Ayudaba en el momento en donde caía el agua, pero si el fuego se había corrido a otras dependencias del piso. Y bueno, así, sí, quitar el gas, quitar los fusibles, desconectar la corriente del piso. Todo eso también básicamente para seguridad vuestra Claro, y porque para no provocar otra cosa. yo tenía que quitar la luz primero para que el compañero que iba con la manguera No se no quedara electrocutado, claro. Que en alguna ocasión había pasado, oye, que esto pica. Creo que no sé si fue el último muerto en un acto de servicio en Barcelona. ¿No fueron 2, me parece? En el Poblenou. Creo que era El chico que bajó a la estación. estación. A Que ver. no se había caído una pelota Sí, de un niño. Eran unos niños que estaban jugando en un descampado y no sé por qué la estación transformadora estaba abierta Y tenía corriente. y tenía corriente. Los niños se les cayó la pelota jugando a fútbol dentro de la estación y no sé si pidieron ayuda o ¿No bajaron? Creo que bajaron. Porque si no, ¿a cuenta de qué va a bajar el bombero a Sí, por la sí. pelota? No, es que yo, como no estuve en ese servicio lo tengo recordado porque lo contaron. Sí, me parece que el niño recibió una pequeña descarga, Pero estaba abajo. estaba abajo, llamaron a los bomberos los demás niños, bueno, o alguien O alguien. avisó a los bomberos. Ya había móviles, ¿eh? Esto hace... Bueno, llega es igual, 10 no años, sé, no sé hace mucho. con los detalles. Total, que llegó el convoy de asistencia y pensando que el niño se habría caído o no sé qué, pues pusieron una escalera de aluminio para poder bajar el bombero y justamente tocó Con el cable donde había el cable y el bombero al coger la escalera sufrió tal descarga que cayó y murió. Otro compañero que quiso ayudarle volvió a coger la escalera rápido y recibió una descarga hasta que se dio cuenta que tuvo que ponerse los guantes. Pero fue por la rapidez en ayudar en ayudar al compañero. Y bueno, lamentablemente este bombero murió electrocutado. Y bueno, este es una de las desgracias. Pero bueno, yo también, por mi oficio, hemos ido a fuegos que después de yo haber quitado la corriente, seguía viendo... Esteban, que esto pica. Se llamaban Esteban, ¿no? En todo... Sí, Esteban. Nos conocíamos por los apellidos. O por los O por los motes. Sí, estas son las que o veremos por ahora, los ¿no? motes. Esteban, que esto, que pica. Digo, chico, pues yo he quitado los fusibles. Y es que estaban robando De la calle o de Exacto, otro sitio. exacto. Sin pasar por los fusibles. Mm. Y entonces ya tenías que ir a lo drástico, a cortar con los alicates los cables. A lo loco. Y si han robado corriente, Ahora ya no. ahora ya no. Pero claro, algunos se llevaban un susto. Mm. Entonces ya cuando entraste a bombero ya... ¿dónde te destinaron? En Barcelona en aquella época, ¿cuántos cuarteles había? A ver, había Estamos hablando de de la calle Provenza, el de la Zona Franca, Zona Franca, uno que había pequeño en el Pueblo Nuevo, en la calle Pujadas, Almogàvers, y Almogávares. Pimolis, que eran tanto Almogávares como el cuartel de Pimolis, eran cuartelillos pequeñitos de con dos coches. Luego hicieron el cuartel de la avenida Río de Janeiro, que le llamábamos el cuartel de San Andrés. Luego el de Pueblo Nuevo lo quitaron, el de la calle Almogávares, hicieron el grande que hay ahora, el grande que hay ahora. el de la calle Lleida, que cuando tú estabas no era cuartel. No funcionó. Bueno, funcionaba. O sea, el de la calle Lleida se hizo para la Exposición Universal, me parece, Sí, del 19, del 29, algo así, sí. y luego se dejó de usar hasta que volvisteis vosotros. Exacto. Se dejó de usar, aunque había allí un retén, no era retén, era un compañero que cuidaba De cuartel. la casa. Sí, sí. Entonces, él hacía su turno y venía otro a estar ahí. Pero no habían coches de salida ni nada, era solo de vigilar el cuartel.
Luego, con el tiempo, se creyó oportuno que el cuartel de la calle Lleida se rehiciera y también tuviese, porque la zona del Pueblo Seco estaba lejos De todas de la partes. calle Provenza. Y el de Atarasanas estaba también. El de la Sana se construyó también un pequeño cuartelillo para que estuvieran más Estoy cerca hablando de todos de, los que he visitado, que de sé la, que ha de la estado. Barceloneta. Claro, más cerca de la Barceloneta. Luego se hizo el cuartel en la plaza Joan Miró, Sí, que es cuando cerraron que el. es cuando cerraron el de la calle. Claro, porque tú has estado en Zona Franca cuando entraste, ¿no? No, empecé En el en central. la calle Provenza. Bueno, le llamamos calle Provenza, pero conocido como el Sí, central. el cuartel central. Es el que estaba al lado del clínico, que ahora no hay nada. Exacto. Luego me destinaron, porque querían que la Gestionaste en gente todas partes. rotaba por los cuarteles para que no, en fin, para que conocieran también otras zonas. Y, en fin, me destinaron a la zona franca porque había un plan de que un primer grupo fue 2 meses, un segundo grupo tenía que estar otros 2 meses en la zona franca, un tercer grupo... De los que habíais entrado en aquella promoción. No, de todos. Ah, o sea, Una 2 vez- meses a Zona sí, Franca y luego los sí, otros 10. el grupo que formábamos todo el turno, pasaba a... Pero curioso, fue el primer grupo 2 meses, entonces yo pertenecía al segundo grupo, llegué a la zona franca y en vez de 2 meses estuve 3 años o 4. Se rompió el esquema ese de trasladar. Y bueno, estuve en el cuartel de la zona franca pues 3 o 4 años. También bien, era un cuartel, Es el que cubre toda la zona Barcelona industrial, sí. lo más cerca al aeropuerto, aunque no os tocaba el aeropuerto. No, el El aeropuerto. puerto también, ¿no? Sí, Canalancha. también, porque íbamos a hacer servicios cuando el buque de gas llegaba a Barcelona para descargar. Nosotros enviaban Por si acaso. un camión de retén por si hubiera Mm. una explosión que, Bueno, que hay ya un camión de bomberos, ¿no? sí, que había, lamentablemente. El Murieron. petardazo pega igual. Hombre, llegaba el petardo. Si la descarga de gas llega a explotar, desaparece toda la zona franca Los bomberos. y el monte Montjuic y parte del puerto. Entonces, Zona Franca, y luego ya De la zona franca me volvieron otra vez a al Central. central y estuve 5 o 6 años. Estamos hablando ya entonces de final de los 90, de los 80. Oh, hijo, no. Bueno, sí, o sea, has dicho 3 años en Zona Franca. Sí, luego estuve Ahí 4 o 5 nací yo, más o menos, ¿o no? Bueno, yo te explico sin datos concretos. De allí, claro, lo que pasa es que la gente a través de los años se iba jubilando. La gente se hacía mayor y había que hacer cambios. Oye, O sea, mira si se que jubila uno se jubilan 2 de aquel cuartel, pero Ah, hay que mandar a 2. y además al tener el oficio, se jubila un electricista en Almogávars, Claro, tú, allí. yo tenía, O a si donde se fuese. jubilaba el electricista, tenía que ir un electricista. Si se jubilaba el paleta o el albañil, tenía que ir al albañil para que la dotación del camión, que estaba compuesta por estos 4 electricista, albañil, carpintero y soldador, Conductor y el jefe, ¿no? conductor y el cabo, el jefe o el sargento o el que fuera de mando, ¿no? Quiero decir que, claro, a pasar los años la gente se jubilaba y por eso a veces estos cambios... Locos. Sí, no, locos, Bueno, miraban de que fueran, bueno, consecuentes con el oficio. Y entonces, después volviste al central, dices. del central, de 4 o 5 años del central, o 6, ya no me acuerdo, me enviaron a Pimolis, a este cuartelillo de Pimolis, que está literal a que por suerte 5 minutos de casa. Sí, iba caminando y salía a 5 o 10 minutos de casa. Era una ventaja para el servicio, porque conocía las calles Claro. del barrio, de mi barrio, y era también bueno para mí porque iba andando y venía andando, ¿no? No tenía gasto. Y entre comillas, yo recuerdo una vez, claro, el de Pimolis está muy cerca de San Andreu. Sí. Porque es barrio, pues, Fauri Puig, Pimolis, Virrey Amat, y San Andreu es entrada de Meridiana. Sí. Y el de Pimolis también era, como era pequeñito, era, pues ahora os vais a la montaña a hacer un retén. Sí, eran servicios de menos
actividad. Sí. No, de una Como era actividad solo un camión, vale, secundaria. que vayan estos Sí. 6 a la montaña a vigilar. Unas cejas que han caído, un desprendimiento Sí, de mortero, rescatar un gato, sí. rescatar un perrito, rescatar, bueno, ascensores, personas dentro de... Sí, o sea que no eran grandes cosas, grandes incendios que se parecen los bomberos, Sí, porque... pero bueno, servicios porque- que hay que hacer igual. Exacto. Al estar tan cerca el cuartel de San Andrés, si era fuego en un piso, en un local o en una nave, ya salían ellos, porque Y os quedabais vosotros por si sale un pequeño. claro, por una segunda salida, Mm. que pudiera ser. Yo es que me acuerdo que ese día, pues, no habían salido, no sé si es eso, retener la montaña o vete tú a saber dónde. Sí, Y nosotros íbamos nosotros 3, tú, yo y el Efra, en bici, el Efra y yo en bici. Y veníamos de Candragó. Y vimos pasar los bomberos, tal, no sé qué, y era un servicio justo en el edificio de al lado del cuartel. sí. Y yo me acuerdo ver en la calle Pimolis los camiones, nosotros, el Efra y yo flipando, tú mirando también, y no sé si no podían abrir la tapa del suelo para conectar el camión, y tú abriste el cuartel a coger una herramienta para abrir. Claro, la llave especial. O sea, que o no la llevaban, o no podían, o no sé qué, o me acuerdo que el cuartel estaba abierto porque estaría el telefonista dentro Sí, o algo el así. telefonista sí quedaba. Y abriste tú, ¿qué pasa? Tal, no sé qué, pam, pam, y conectaron. Y era nada, era una sartén en el fuego. Sí, Pero claro, cosas, estabas ahí. sí, cosas. El cuartelillo de Pimolis, que yo estuve 5 años. No, más, papá, más. ¿Más? Estuviste mucho. 7. Joder, o sea, ¿Ah? otra anécdota, yo me acuerdo. ¿Ves? De los datos no me acuerdo. Yo sé que Claro, si eran 5 años, o sea, estuviste de todos los 90, estuviste ahí más o menos. Fácil. sí. Porque que yo me acuerdo Recuerdo que en las Olimpiadas yo estaba en el 92, pues, yo estaba en Pimolis. o sea, yo me acuerdo de eso y de estar la cabalgata de Reyes, Sí. que pasaban todas Que las pasaba por la avenida Pirigente. Pues el Efra y Pimolis. y yo, o sea, habíais sacado el cuartel fuera, Sí. el Efra y yo dentro del coche tocando la sirena. Sirena. Y me acuerdo, y el Efra había nacido en el 87, pues ya tenía una edad, pues eso, mínimo 10 años estuviste ahí, fácil. ¿Eh? Sí. No recuerdo tantos. pero Para yo recordarlo, sé que estuve. entonces se lo cerraron, porque la política fue cerrar los pequeños y hacer más Sí, grandes, claro. porque había pequeños, Vallvidrera, Almogávars, Pimolis, Sí. Drasanas, que también Bueno, tenía 2 o 3 coches. Claro, cuando ya abrieron el de El de Calle Ida. no, el de Pueblo Nuevo, el que está, No, ese fue más tarde, papá. cerraron el pequeño que Cerraron a Almogávars, pero eso, mira, eso te voy a decir yo, que sería en el 2003. Porque yo hice el trabajo de recerca aquí en Cataluña, al final de bachillerato, hacer un trabajo de investigación. sí. Y fuimos al carrer Almogávars. Y fue en el 2003, más o menos, que yo acabé el bachillerato. Bueno, pues lo que te iba Y a ya decir. Los pequeños ya los cerraron a finales de los 90, y, más o menos. y claro, Y de ahí de Pimolis fuiste a Calle Lleida, exacto. que lo volvieron a abrir para ser cuartel. Eso es, de Pimolis me llevaron al Carrer Lleida. Estuve allí también 3, 4 años o 5 y Abrieron Valle. abrieron el cuartel de Vallebrón porque era una zona que estaba bastante alejada del cuartel de San Andrés. Sí, claro, toda la zona norte de Barcelona Todo no el había nada. Carmelo, el Vallebrón, toda esa zona. Toda la ronda de Val. San Gervasi, Sarriá, todo aquello. Claro, ahí me acuerdo, me dijiste que había un cuartelillo ahí, ¿no? Por Sarriá San En Germán. Sarriá hubo El de la plaza Borràs. que tenía piscina y todo. Bueno, es que era... eso te lo cuento, o lo cuento aquí. Ese cuartelillo se abrió porque estaban haciendo la ronda de Dalt, Ujú. estaban construyendo la ronda de Dalt, y entonces Que se inauguraron para las Olimpiadas. sí. Y previamente había una zona, una casa de un vecino que tenía piscina, que estaba afectada Por la porque ronda. la ronda la destruiría la casa, porque la ronda tenía que pasar por allá. No sé por qué asunto, la ronda no pasaba por la casa. Pero el ayuntamiento ya era el dueño. El ayuntamiento había expropiado la casa y creyó oportuno que aquella zona que estaba bastante desprovista, pues poner ahí un cuartelillo también pequeño, ¿eh? Era una casa
de una persona con dinero, pero Una casa unifamiliar grande, Sí. pero que adaptaron lo que es el garaje y la planta de arriba tiraron tabiques para hacer los dormitorios de los bomberos, el comedor, la cocina, bueno, los útiles que tiene un cuartel de bomberos, ¿no? Y me parece que también solo había un coche. un coche o dos. Yo es que recuerdo Pimolis 1, ¿eh? El Pimol es uno. Mira, había Pero dos, en la Plaza había Borràs, dos puertas. no sé por qué yo no fui allí a este cuartel. En Pimolis había dos me- puertas. Sí. Una era el camión y otra era la mesa de ping-pong. Bueno, hijo, porque en su día Había es dos. que este cuartel de bomberos de Pimoles lleva aquí 50 Ajá. años. Y sí, antes había una salida, llamémosle, con dos vehículos, sin escalera, porque no cabe la escalera en el... Pero eran dos coches tanques, los dos. Un Pegaso cabía. Y estuvo actuando pues hasta que lo cerraron Sí. en el 90, 90 y algo. Eso, que entonces yo me A la calle. me destinaron a la calle Lleida. Y bueno, pues es mi movimiento en los cuarteles. Vamos a dejarlo aquí este episodio, porque ya llevamos media hora fácil. Vale. O sea, sí, hablando solo de un poquito. Bueno, Vamos a hacer otro episodio en el siguiente y vamos a hablar un poco más de más lo personal de estar en bomberos, anécdotas, cosas de estas. vale. Así que nos vemos en el próximo episodio. Saludos. Thank you.